buenos días. J. del Río agradece su participación en este webinar, Cumplimiento de precios de transferencia y estrategias preventivas para minimizar riesgos. El día de hoy nos acompaña María José González, socia de precios de transferencia, quien se incorporó a J. del Río en el año de 2019, iniciando el área de precios de transferencia en la firma. Con más de 17 años de experiencia, la mayoría en una Big Four, María José es especialista en dar cumplimiento a las empresas en materia de precios de transferencia a través de la elaboración de estudios y consultas, determinación de políticas intercompañía, evaluación de empresas y proyectos, auditorías ante las autoridades fiscales. También tiene gran experiencia en la coordinación de proyectos regionales en Latinoamérica. Se graduó como economista en la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla. Cuenta con una maestría en consultoría estratégica de negocios y diplomados en estrategia financiera y estrategia de negocios por parte de la Universidad Panamericana en Ciudad de México. Actualmente coordina el comité de Women of IFA Network en México y ha participado como ponente en distintos foros nacionales e internacionales. Nos acompaña también Juan Pedro Font, quien es director de precios de transferencia. Juan Pedro es licenciado en Administración Financiera por el ITESO. Cuenta con más de 11 años de experiencia en precios de transferencia, desarrollando su trayectoria profesional en una de las Big Four. Tiene un diplomado en Impuestos y Servicios Legales por la Universidad Panamericana. Durante su carrera, ha gestionado múltiples proyectos de cumplimiento para más de 300 empresas en diversos sectores, asesorando a clientes multinacionales en estrategias fiscales y planificación de precios de transferencia, manteniendo altos estándares de calidad. Bienvenidos, María José y Juan Pedro. Bienvenidos a todos y bueno, un gusto estar haciendo este webinar con Juan. Un poco la idea que tenemos en temas de la agenda, lo primero que vamos a estar viendo es dar un repaso al tema de obligaciones de precios de transferencia en México y ponemos nacionales extranjeras porque creo que de repente hay algún despistado con ciertas obligaciones en este sentido. La segunda parte del webinar nos vamos a enfocar a la identificación de riesgos potenciales en la documentación, en las transacciones intercompañía y vamos a ir dando sugerencias prácticas. Aquí sí nos quisimos meter como a temas muy prácticos que creo que todos podemos darnos cuenta en el momento que estamos ya sea elaborando, enviando la información y que va a ahorrarle a la empresa muchos dolores de cabeza. Y bueno, pues finalmente pues terminaríamos con nuestra parte de preguntas y respuestas. Les pedimos que si tienen alguna pregunta le escriban en el Q&A y al final con gusto lo vamos resolviendo. En el tema de obligaciones, vamos a empezar a hablar con todo lo que es las básicas, que es anexo 9 de la DIM, DICIF y demás. Entonces ahí sí ya dejo a Juan Pedro para que se los platique. Muchas gracias, Majo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este webinar. Y bueno, ya para entrar un poco más en materia, lo que vamos a reforzar también es un poquito pues, el origen de las obligaciones de precios de transferencia. Y bueno, hay que recordar, básicamente precios de transferencia es una obligación fiscal que tienen cierto perfil de contribuyentes. Y bueno, para poder ir como eliminando o determinar si realmente somos un contribuyente obligado a elaborar y conservar documentación de precios de transferencia, son básicamente 3 ejercicios fiscales los involucrados. Hay que recordar, y poniendo ahorita en un caso que estamos pues actualmente trabajando en ello, que es el ejercicio fiscal 2024, pues lo que nos detona la obligación estamos obligados o no a elaborar y conservar documentación son los ingresos acumulables del ejercicio fiscal inmediato anterior, es decir, 2023. Entonces, en ese sentido, si tenemos ingresos de 13 millones de pesos o más en 2023 y celebramos operaciones con partes relacionadas en 2024, estamos obligados al menos a hacer el estudio de precios de transferencia. En el caso de la prestación de servicios, disminuye este umbral a 3 millones de pesos. En ese sentido, también existe otra obligación, que es el anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple. Si superamos los umbrales anteriormente descritos, también tenemos la obligación de presentar el anexo 9 de la DIM, que estaremos hablando un poco más con detalle en unas siguientes láminas. Otra de las obligaciones que se parecen, yo digo se parecen porque van a empezar a ver que vamos a tener que reportar en muchos lugares información muy similar,
tenemos el anexo 15 y 16 del ICIF. También tenemos los apartados del dictamen fiscal que corresponden a diferentes contribuyentes, pero prácticamente lo que vamos a ver con el anexo 15 y 16, el ICIF es una obligación fiscal, más allá de precios de transferencia, que te están obligados ciertos contribuyentes de acuerdo al 32H. Estos son aquellos con ingresos, como ya dijo Juan Pedro, hay que ver el año anterior, ingresos acumulables en 2023, de arriba de 1,000 millones de pesos, si eres empresa paraestatal, entidades residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México. Y uno de los puntos que a mí siempre me gusta como recordar es que a partir de 2022 se incorpora esta fracción sexta que también obliga a presentar, en este caso, apartados y anexos del ICIF, pero voy dando contexto para el tema del local y master file, a todos aquellos contribuyentes que son partes relacionadas de una entidad en México obligada al dictamen fiscal. Entonces, si tú cubres cualquiera de estos puntos, vas a tener que presentar tu local tu ICIF y los apartados en materia de precios. Estos apartados de materia de precios se componen prácticamente de dos partes, ¿no? Una que es revelación de transacciones, el método, si cumple o no cumple, si se utilizaron contribuciones únicas y valiosas dentro de la operación, y todos van en tema de reporte. La otra parte es un tipo cuestionario, donde ahí sí nos pregunta, igual, si además adicional al si cumple o no cumple, si tienes un estudio de precios de transferencia, si presentaste tu anexo 9 de la NIM, si coincide la información presentada en el estudio y en el anexo 9, si coincide la información del anexo 9 con el apartado 15. Entonces empieza a hacerte las preguntas como para empezar a ver si cuadraste o no, o si te coincide o no la información. Ahí es donde también tenemos que aclarar si presentamos algún ajuste, el monto del ajuste, qué representó, ¿no? Si es un ajuste de precios de transferencia. Hay otras preguntas que son más de índole fiscal, que no necesariamente alguien de precios de transferencia te las va a responder, pero sí nos habla de temas de capitalización delgada, de intereses considerados como dividendos. Aquí también es donde nosotros reportamos en relación a la declaración país por país, que si está obligado el grupo multinacional. En fin, hay una serie de información que es la que estamos obligados en estos apartados, que es un poco más extenso o de diferente índole, porque no es lo mismo que el anexo 9 de la DIM. Prácticamente los apartados del ICIF, del dictamen fiscal, lo que vamos a encontrar en el dictamen fiscal es un cuestionario más al auditor. Este cuestionario del auditor prácticamente lo que hace es que supuestamente el auditor no tiene como tal la facultad de realizar o ser experto en materia de precios de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que se va haciendo? Pues bueno, sí hay ciertas cosas que le piden al auditor que vaya revisando. Para empezar, ya sabes, tiene un estudio, el estudio tiene un apartado de activos, funciones y riesgos, la información presentada está también registrada en libros, cositas así, que es adicional a lo que ya platiqué de los apartados del ICIF, que tienen que presentar ahí sí el auditor, y se presentan dentro de lo que nosotros conocemos como el CIPRED o el dictamen fiscal. ¿Quiénes lo van a presentar? Pues aquellos con ingresos superiores a 1,700 millones de manera obligatoria, o también está el tema de presentarlo de manera opcional si supera ciertos límites. Y nos vamos, por último, a las declaraciones informativas que nosotros las llamamos local, maestra, country by country o país por país, como son o parten de las guías de la OCDE, muchas veces las van a escuchar como local file, master file, etcétera. Y las obligaciones prácticamente siempre, a excepción de fracción quinta, pero siempre que estés obligado al ICIF, te detona la obligación de local file y de master file si eres un grupo multinacional. ¿Cuál es la fracción quinta? Que solo hace referencia si tienes operaciones en el extranjero. Ahí sí es la única fracción del 32H del Código Fiscal, que no consideramos para el tema del local, pero prácticamente todas. Ya ahorita Juan Pedro va a hablar más a profundidad de lo que contiene cada una. Recordar que el local file aplica mientras caigas en esta fracción, tanto a nacionales, si tienes operaciones solo nacionales o extranjeras, porque muchas veces tiene la falsa imagen de que reportamos, hacemos, precios de transferencia se refiere a transacciones con el extranjero, y nunca ha sido así, pero adicional a partir de 2022 es mucho menos. Entonces, bajo este criterio, siempre hay que presentar el local file si caes en este supuesto. El master file sí
es expresamente para grupos multinacionales. Entonces, son los tipos de documentación y el informe país por país, pues bueno, tiene otras características que tienes que ser casa matriz y cumplir con algo que ya Juan Pedro nos estará platicando. Muchas gracias, Majo. Bueno, como les mencioné, voy a abundar un poco más en lo que es el anexo 9 de la DIM. Recordarán, es básicamente un layout en Excel que contiene 57 campos, en el que se incluye información, pues básicamente es un vaciado de todas las operaciones que celebraron con partes relacionadas, donde se incluye, por ejemplo, el tipo de transacción, el nombre de la parte relacionada o nombres de las partes relacionadas con las que celebraste operaciones, el país de residencia, ID fiscal, el importe, los resultados del análisis económico, se incluye información financiera, si se realizaron ajustes o no, si se utilizaron comparables internos o no, si se tiene el estudio, entre otras cosas. Entonces, pues realmente esta cédula pues realmente le da a la autoridad bastante información para poder también cuadrar, y como mencionaba María José, pues todos los anexos y la información a la que tiene acceso la autoridad, como es, pues por ejemplo, la declaración informativa local, si estás obligada a un ICIF o a un CIPRED, pues también esos anexos y también este anexo. Entonces, toma los tres documentos y hace una relación para ver si votan diferencias. Entonces, también es muy importante tener toda esta información debidamente llenada para así evitar diferencias. Y bueno, esta declaración informativa múltiple vence el 15 de mayo. En este sentido, si estamos ahorita documentando 2024, pues vence el 15 de mayo de 2025. Y bueno, aquí acabamos de pasar, por ejemplo, el ICIF, en el que se presentaba el 31 de marzo, y ahí hay un campo específico donde pregunta la fecha de presentación del anexo 9 de la DIM. En algunos casos, o en muchos casos, pues el ICIF sí se fue junto con el anexo 9 de la DIM, junto con la anual. Sin embargo, en aquellos contribuyentes donde no fue posible entregar o presentar el anexo 9 de la DIM a más tardar el 31 de marzo, pues sí se incluye una facilidad donde se puede presentar o incluir un escrito donde digas que se va a presentar el anexo 9 posterior al 31 de marzo. Sin embargo, se presentará a más tardar el 15 de mayo. Y bueno, esta obligación de presentar el anexo 9 de la DIM es extendible tanto a personas físicas como a personas morales y tiene una periodicidad de manera anual. O sea, es decir, cada año que superemos los ingresos de 13 millones de pesos y celebremos operaciones con partes relacionadas, debemos de presentar este anexo 9 de DIM. Y no está de más recalcar que también es importante hacer análisis económicos de manera anual. Es decir, no nos sirve un análisis de años pasados para documentar una operación del presente o de años futuros. Vamos a hablar un poco más acerca de las declaraciones informativas. En este caso, maestra, local y país por país. María José ya nos comentó los umbrales de ingresos acumulables necesarios para poder caer en estos supuestos, ¿no? Y en el caso de la declaración informativa maestra, básicamente, si estás obligado a presentar tu local file, pues posiblemente también estás obligado a presentar la declaración maestra. El único diferenciador para poder caer en este supuesto es que formes parte de un grupo multinacional. ¿Y qué es un grupo multinacional? Bueno, hay que recordar que es cuando una empresa o una entidad controladora tiene presencia en más de un país. Es decir, si tiene subsidiarias en México, en este caso, y en otro país, ya caes en el supuesto de que eres un grupo multinacional. Entonces, si estás obligado a presentar la declaración informativa local y formas parte de un grupo multinacional, también presentarás la maestra. Y la declaración informativa maestra se debe de incluir información de cómo está estructurado el grupo. Se debe de incluir información descriptiva de qué es lo que hacen, dónde tienen alojados sus intangibles, información financiera, por ejemplo, consolidada. Y bueno, esta declaración tiene dos facilidades. Una de ellas que se puede presentar ya sea en inglés o en español. También cuando se presenta, a la hora de presentar esta declaración, se puede presentar de manera única, es decir, si hay muchas empresas mexicanas que también están obligadas a presentarla, pues se puede presentar uno por uno, o también un solo RFC puede presentarlo de manera conjunta, es decir, por todo el grupo en México. Entonces, con un solo envío, pues das cumplimiento a todas las empresas en México. La fecha límite para presentarla es el 31 de diciembre.
y esta declaración se puede elaborar ya sea de manera general, es decir, por todo el grupo multinacional, o si son grupos muy grandes, tienen actividades económicas muy distintas, pues lo pueden hacer por línea de negocio. También me faltó incluir, se debe de incluir un listado de razones sociales que incluye o cubre toda esta declaración informativa maestra. En el caso de la declaración informativa local, pues es básicamente tu estudio de transferencia, sin embargo, pues más complejo, más completo, incluye información pues descriptiva, pues sensible de la compañía. En el caso que se incluye, por ejemplo, pues qué haces, cómo lo haces, estrategias que se están realizando, está llevando a cabo la compañía. Se debe de incluir información de intangibles, si se hicieron alguna reestructura, información, por ejemplo, de competidores, y otra parte también bastante a veces complicado de conseguir es cuando tienes operaciones también con partes relacionadas nacionales y en el extranjero. Lo que solicita la regla es incluir información financiera de todas las compañías que son contraparte, partes relacionadas. Entonces, en ese sentido, se debe incluir información financiera. Si se celebran operaciones con más de, no sé, 15 países, pues debes incluir esa información financiera. Entonces, a veces es complicado, pero bueno, hay que picar piedra, solicitar la información y también tener como la evidencia de que pues se solicitó la información. A veces no estamos obligados a lo imposible, pero pues sí hacer el debido, la solicitud de la información. Y en este caso, la declaración informativa local vence el 15 de mayo. En el caso de la declaración país por país, pues es también una cédula en Excel donde se divide como por país y básicamente lo que incluyes por país son información financiera consolidada, pero ya se va dividiendo, por ejemplo, pues de ventas hechas a partes relacionadas, ventas a terceros independientes, utilidades o pérdidas acumuladas por todo el grupo, pago de impuestos y demás, número de empleados, y después lo que te pide es que separes por país, pues ahora sí por razón social, o sea, que hagas tú un listado de todas las razones sociales que incluyen este país por país y que pongas como que selecciones con una X la actividad económica preponderante de cada una de las empresas. Y bueno, nada más para recalcar lo que ya mencionó María José, en el anexo tanto del ICIF como del CIPRED, pues sí hay una pregunta específica de si tenemos noción. Bueno, primero si estás obligado a presentarlo, y si no, si ponemos que no, pues abajo viene otra pregunta de si tenemos noción de que la entidad controladora está obligada a presentarlo, y es un sí o un no. Bueno, y antes de pasar a la siguiente parte de esta charla, que es ya el tema como de los riesgos e identificar, nos hacían una pregunta que si los montos son con operaciones con partes relacionadas o facturados con empresas, con los límites. Ese es importante porque luego hay confusión. Los montos que se consideran para todo lo que hablamos son los facturados con la empresa, sin importar si son con partes relacionadas o no. Tú puedes tener 1,000 millones de ingresos y solo 50 pesos con partes relacionadas, digo, estoy haciendo una exageración, pero el monto que se considera para los límites es tu ingreso general, porque generalmente estamos hablando de revenue, de ingresos. Entonces, ahora sí pasamos a la siguiente parte, que es la identificación de los riesgos potenciales en las transacciones intercompañía. Lo que quisimos hacer aquí es, entre la experiencia, las auditorías de precios que hemos revisado y otros componentes, tratar de identificar y que todos ustedes de algún modo puedan autoidentificar de dónde pueden venir las diferencias, los golpes, o muchas veces este cortocircuito entre tu asesor de precios, la compañía, tu parte relacionada que está solicitando información. Entonces, lo primero y más importante es, bueno, no sé, sí, yo creo que sí, desde lo más importante es la categorización correcta de la transacción. ¿Qué es lo que muchas veces nos pasa? Que de repente se están reportando servicios cuando en realidad son reembolsos, se están reportando reembolsos cuando en realidad eran intereses, o ventas, o compras, o regalías. Más allá del tratamiento que pueda tener fiscalmente cada una, dependiendo el tipo de operación que tú tengas, es el análisis de precios de transferencia que se va a llevar a cabo. Entonces, si tú no estás de algún modo teniendo correcta
en las guías de precios se llama la delineación correcta de la transacción. De algún modo, no importa que tan bien o mal esté tu análisis, va a ser incorrecto por todas. Ahora, ya para temas prácticos, ¿cómo además el SAT identifica qué operaciones tienes? Bueno, hay todo un catálogo de operaciones que son los que se reportan en el anexo 9 de la DIM y en los anexos del CIPRED y del ICIF. Entonces, lo que pasa en la realidad tiene que ir alineado al número de operación o de este catálogo que nos ofrece la autoridad para clasificar las operaciones. Vamos a estar mencionando todo el tiempo que estamos hablando aquí el tema de contratos intercompañía. Muy, muy relevante el reconocer que muchas veces, ahorita hablando de la categorización correcta de la transacción, el contrato nos dice servicios, en realidad es una regalía, o no tiene absolutamente nada que ver el servicio que está escrito en el contrato con el servicio que se está reportando. Entonces, la consistencia entre lo que dice un contrato y lo que dice el catálogo de operaciones y cómo estás probando, pues bueno. Y otro documento que luego encontramos que tiene diferencias es el CFDI, tanto en importe como en la actividad, ¿no? Lo más básico es que si tú sumaras todos los FDIs que se están reportando ante la autoridad y de repente a la hora que se reporta la operación intercompañía no coincide, ese es un cruce que hacen las autoridades fiscales para ver si estás reportando de manera adecuada, sobre todo en tu anexo 9 de la DIM o en tus anexos del CIPRED o del DICIF. Entonces, también parte de lo que nosotros recomendamos es que en la parte de categorización tengamos estos 3 puntos bien establecidos, ¿no? Que la persona, ¿qué es lo que luego pasa? La persona que es encargada de emitir el CFDI no tiene la instrucción correcta de lo que realmente tiene y entonces, pues bueno, tenemos un problema porque pone conceptos que a lo mejor no van alineados con la realidad de la transacción o lo que es más común cuando estamos hablando de pagos al extranjero, pues recibimos documentación que, bueno, suponiendo que cumple con todo lo necesario para poder hacer la deducción correspondiente, pero que no necesariamente o dice nada o el concepto no se adecua a la consistencia de la operación. Que con esto voy al segundo punto y creo que ese es otro de los más relevantes. Consistencia en la información presentada. Muchas auditorías simplemente se disparan por inconsistencias en todo lo que el SAT tiene y lo que y que revisa o que le vota los propios robots y contra lo que se está reportando en las diferentes. Entonces tenemos el estudio de precios de transferencia o la declaración informativa local. Tener cuidado de lo que se reporta aquí es lo mismo que el anexo 9 y que tus apartados el ICIF. ¿Por qué puede haber diferencias? Una de las más comunes es por realizarlo en diferentes momentos del tiempo, por decirlo así, ¿no? A lo mejor quien hizo tu estudio lo hizo en febrero, después entró a auditoría y por alguna razón modificó las cifras, ya no se le dijo al asesor de precios o a quien sea, y entonces ya empiezas a tener cierta disparidad por ejemplo, en montos, ¿no? O por lo que sea, se presenta antes el anexo 9 de la DIM y resulta que no tiene los rangos de la declaración local, porque en la declaración local se hicieron diferentes aspectos, por eso un poco todo se alinea el 15 de mayo, pero es muy, muy común encontrar diferencias en los montos de las operaciones, como lo mencioné en el tipo de operación, desde el más básico, que es los diferentes cuestionarios, la misma transacción la clasifican diferente o con diferente número. Si, por ejemplo, tu asesor te hace el anexo 9 de la DIM, pero no te hace los apartados del ICIF o del CIPRED, pues tener mucho cuidado que lo que haya presentado en el anexo 9 pues sea lo mismo que estamos presentando acá en el tipo de operación, la parte relacionada, si es nacional o extranjera, y la información utilizada en el análisis. Como decía, muchas veces se va moviendo la contabilidad, se van moviendo los financieros y lo que terminamos presentando en un estudio de precios a lo mejor no fue con base a tus financieros finales o a la información financiera segmentada que se presenta. Y finalmente, pues bueno, evidentemente revisar muy, muy bien las conclusiones de tu reporte. Nos hemos topado con casos en donde nos llegan auditorías
o nos llegan revisiones porque nadie ni siquiera abrió el estudio y no se dio cuenta que el asesor estaba diciendo que no cumplía. Entonces, pues bueno, suena evidente, pero no es tan evidente. Revisen sus conclusiones y por lo menos asegúrense de entender que están a valores de mercado y que no abiertamente se está diciendo que no se cumple ante las autoridades fiscales. Muchas gracias, María José. Y ahora sí, como bien mencionaba María José, pues sí es muy importante que todo haga sentido, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver en el pasado una auditoría por una mala categorización de la transacción, donde en el estudio se puso que era una maquila y realmente pues, la transacción era una operación de manufactura. Entonces, pues ahí ya empieza pues, la discrepancia y se supone que en una maquila no puedes asumir riesgos cambiarios. Entonces, toda esa parte se va a no deducible y pues es ir y venir, ¿no? Más allá de tener una controversia, pues es, bueno, lo económico, pues también todo el tiempo que incluye estar atendiendo autoridades, asesores y demás. Entonces, sí, sí es bien importante que todos estemos en el mismo canal y todos platiquemos la misma historia, desde los papeles de trabajo que tenemos hasta el estudio de precios de transferencia. Y en ese sentido, también es importante tener como soporte pues todo el sustento de la operación, es decir, o sea, tener un papel de trabajo que avale de cómo se determinó el importe, ¿no? Porque a veces sucede de que, no, pues me hicieron un cobro de servicios, pues no sé, por tantos pesos, pero realmente no hay un soporte de cómo se determinó, cómo se llegó a ese importe. Entonces, sí es importante tener esos papeles de trabajo. Actualmente el CFDI sí es importante, pero no así como único papel o única evidencia de que ahí está el servicio, ¿no? Pues eso ya no vuela, eso ya no sucede. Necesitamos tener todo el soporte, toda la documentación necesaria. Asimismo, también es importante tener la constancia de residencia fiscal del extranjero. Al final del día, pues en el anexo 9 de la DIN, en los anexos del ICIF o del CIPRED, también se incluye información de dónde está ubicado en estas partes relacionadas en el extranjero, ID fiscales y demás, domicilios. Entonces, sí es necesario tener los datos actuales, porque típicamente lo que sucede es que cambian estas direcciones, entonces es importante tener las residencias actuales. Y en el caso de los contratos, ¿no? O sea, como bien mencionaba Majo, íbamos a estar, es un tema que va en todas las transacciones y es muy importante tenerlos, no solamente tenerlos, porque a veces, no sé, puede ser un ejemplo de cualquier operación, pero pues es un contrato que se hizo hace 10 años, no se ha actualizado. Entonces, sí es muy importante que se revise el contrato y además esté vigente. La verdad es una muy buena práctica tener los contratos actualizados, que sean claros y además, si las condiciones están cambiando, pues también que el contrato vaya pues siguiendo esas actualizaciones, ¿no? Y en el caso de los reembolsos de gastos, la verdad lo que hemos observado es como que a veces es muy sencillo decir, ah, sí, es un reembolso de gastos, ¿no? Uno a uno, no hay margen de utilidad y así hay que documentarlo. Pero la verdad sí tiene un trasfondo. También es necesario tener el papel de trabajo, la documentación soporte, donde se demuestre que realmente es una operación a cuenta de un gasto de un tercero. Y no sé, por ejemplo, trayéndole un ejemplo, no sé, un gasto de CFDI, perdón, un gasto de la CFE, que es de luz, que va a partes iguales de dos empresas y bueno, pues debe de haber este comprobante que es el CFDI de la luz y donde se divide y demás, ¿no? Pero que realmente haya un sustento, no solamente el decir, ah, sí es un reembolso y tan tan. Digo, y pusimos también el caso de cuentas por cobrar y pagar intercompañía no cobrado y no pagado, porque le platicaba a Juan Pedro de una auditoría que fue muy caótica en este sentido y que todo o mucho de la auditoría surge o se revisa esta parte y es muy típico que entre intercos no se paguen, ¿no? Lo primero que la autoridad obviamente te va a cuestionar, pues que per se y que no es un comportamiento típico del mercado. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente nadie estaría dispuesto a darte 585 días de una cuenta por pagar o tú no estarías dispuesto a dejar de cobrar 620 y tantos días sin hacer nada al respecto. Entonces ese es como de donde surge todos estos cuestionamientos, pero hay que recordar que en México el tener cuentas por cobrar, pagar y demás tiene ciertas afectaciones también el tema de pérdidas cambiarias,
utilidades cambiarias que nosotros podemos utilizar en la declaración del ejercicio y por tanto las pérdidas. Entonces, a mí ya me tocó ver cómo la autoridad lo que hacía era decir, mira, las partes relacionadas tenían, no sé, 60 días, tú tenías 250 y entonces realmente lo que correspondía a una cuenta por pagar eran los 60 días. El diferencial, ¿sabes qué? Va a ser préstamo, ¿sí? Debes intereses, ¿no? A tu parte relacionada, pero como además tienes capitalización delgada, porque tienes un capital de 3,000 pesos, pues todo es no deducible. Entonces, pues bueno, ahí está un efecto. Y uno de los efectos que quita es el tema de la pérdida cambiaria, que en ese año había pérdida cambiaria importante, y entonces decía, y todo esto, por todo este diferencial, ya no cuenta. Y a la hora de eso, pues obviamente empieza a voltear muchos de los resultados fiscales que estaba teniendo esta compañía como perdedora. Creo que cumplía con casi toda la listita de pérdidas recurrentes, transacciones intercompañía, todas las que sean para sacar dinero. Entonces digo, es muy relevante tratar de llevar un buen control de cuentas por cobrar y pagar porque eventualmente sí tiene consecuencias en nuestros análisis, ¿no? Adicional a que tiene consecuencias directas cuando hacemos un ajuste de capital para efectos ya de precios de transferencia y su estudio. Muchas gracias, Majo. Ahí también hay que tener en cuenta los efectos fiscales que se pueden en operaciones de retenciones. También es importante estar de la mano con sus fiscalistas para realmente saber si se debe de tener o pagar o retener pues realmente un impuesto por el tema de retenciones y las tasas, ¿no? También es importante pues revisar los acuerdos para evitar la doble tributación. También es importante lo que hemos estado observando en auditorías. Básicamente la autoridad tiene la lupa en compañías que son perdedoras recurrentemente a nivel operativo, ¿no? Y cuando la mayor parte de las operaciones, es decir, que están en el costo o en el gasto, casualmente son con partes relacionadas, ¿no? Entonces, pues realmente la autoridad sí está poniendo una lupa muy importante en ese tipo de empresas. Y lo que vale aquí la pena es pues realmente revisar toda la cadena de suministro para ver si hay a lo mejor una mala política de precios de transferencia o si realmente es una pérdida genuina por el mercado, ¿no? Y también lo que hemos estado viendo la autoridad ya está, bueno, desde hace muchísimo tiempo, la autoridad ha estado cuestionando los ciclos de negocio mayores a un año, es decir, ya así sí o sí de cajón en las auditorías, cuestiona el por qué se utilizó en años pasados, porque hasta 2022 pues ya lo puso en ley, ¿no? Pero antes pues decía el podrá. Entonces, pero siempre cuestionó el por qué se utilizaban ciclos de negocio mayores a un año. Entonces, a partir de 2022, sí o sí, se tiene que utilizar un año y también el uso de información financiera de compañías seleccionadas como comparables, pues de un solo año, no del promedio de los últimos 3 años. Y también cambió y se modificó el uso del rango completo. Antes podíamos utilizar mínimos y máximos y ahora no, es el rango intercuartil, ¿no? Y bueno, también lo que hemos visto y quisimos poner esta lámina para ustedes es los criterios no vinculativos y hacen sentido cuando pues, está el auditor, ¿no? Ya sea caso en un dictamen que es, pues ese sí va avalado por un dictaminador, pero sin embargo en los anexos del ICIF y del CIPRED, pues sí hay una pregunta específica para estos criterios, es decir, que se considerará una práctica fiscal indebida en los contribuyentes. Y en este criterio que es el 40, lo que te dice es, cuando tú ya tienes un análisis económico de precios de transferencia y ya estás a valores de mercado, es decir, dentro del rango, y por cuestiones fiscales dices, ¿sabes qué? Yo voy a bajar mis ingresos acumulables o voy a incrementar mis deducciones para moverme en el rango, seguir dentro del rango, pero para moverme dentro de ese rango, eso es una práctica fiscal indebida y se debe de revelar en los anexos del ICIF y del CIPRED. Entonces, eso no se puede y lo que dice el SAT es, pues, que también es penalizable para quien asesora, aconseje y preste este tipo de servicios, ¿no? Sí, y creo que
lo quisimos poner porque es súper común esta parte como de, sobre todo posterior al cierre del ejercicio, porque me parece que cuando estás previo al cierre del ejercicio, hay muchas cosas que todavía estás revalorizando en la materia de precios, pero es una práctica que hemos visto que algunos quieren realizar, que es, ya que vieron su cierre, ya que vieron sus números y ya que vieron que están dentro de rango, pero que pueden aguantar o estirar la liga, pues tratar de estirarla y solo comentar que, pues bueno, ante ojos del SAT es un criterio normativo y que en principio deberíamos incluso estar revelando si no se cumple, ¿no? Entonces, eso por esa parte. Y vamos a ver ahorita, ahora sí, 3 transacciones de egreso que para precios de transferencia nosotros les decimos las típicas, porque prácticamente responden a las principales operaciones de las que se hace un egreso, sobre todo con el extranjero, también con nacionales. ¿Y por qué son las típicas? Porque genuinamente creo que la autoridad las revisa a fondo, creyendo que se puede, en lugar de, no sé, decretar un dividendo, tú estás prefiriendo sacar el dinero de México de otra manera, con servicios que a lo mejor pueden tener una tasa de retención del 0%, en lugar del pago correspondiente, por ejemplo, de un 10% del dividendo y demás. Entonces, vamos a empezar por los servicios. Digo, si alguien ya tuvo la experiencia de una revisión del SAT en este sentido, quieres llorar con todo lo que te pide el SAT de información. Pero lo que es importante para todos los que estamos buscando documentar y ustedes como empresas que quieren documentar este tipo de operaciones, la primera pregunta que siempre tenemos es, pásame el soporte, y la primera respuesta que siempre tenemos es, solo tengo la factura que soporta la operación que me mandó en mi parte relacionada. Hay que ir abriendo camino y abriendo puertas para tener mucho más información de esta. Entonces, ¿qué es lo primero que se observa en los servicios? Hay que tener claro, ya se vía el contrato o por lo menos dentro del estudio de precios de transferencia, el cómo se lleva a cabo la operación, cómo determinó el precio aplicado a cada una de las partes relacionadas y la determinación del importe. Ya lo decía Juan Pedro, en cuanto a que tener papeles de trabajo adecuados para cada operación, y me parece que la gran pregunta o la pregunta del millón es cómo llegaron al importe que te cobraron. Esa y el soporte que vaya atrás de esto es a donde tenemos que llegar como documentación para soportar la operación. Algo que es importante es contar con la evidencia de la prestación del servicio. Hay que recordar que para efectos de materialidad ya el SAT estaba siendo muy exagerado en tratar de exigir, yo no miento cuando digo que hemos mandado hasta fotos, ¿no? O sea, de todo, en tratar de ver que efectivamente se prestó el servicio, pero consideraciones que sí nos van a soltar y que sería importante tenerlas es el nombre de las personas o los puestos que realmente están prestando un servicio. El SAT pide que las características o que esa persona tenga las capacidades técnicas para realmente proveer el servicio que dices que te está cobrando. Entonces, pues bueno, ir generando este tipo de defense files. Adicional de que en México, como en todos lados, para que un gasto sea deducible tiene que ser estrictamente indispensable. Entonces, la evidencia de la prestación del servicio de algún modo ayuda a este efecto de la estricta indispensabilidad. También, en este sentido, el pago realizado pues, debe ser consistente con el beneficio recibido. ¿Qué es lo que te topas muchas veces? El decir que están cobrando un management fee que corresponde al 50% del ingreso de la compañía. Bueno, puede que sí, o sea, tampoco queremos satanizar este tema porque hay veces que el equipo en México es de 2 personas y realmente toda la operación se lleva en Estados Unidos y dices, bueno, a lo mejor sí tienen todo un gasto que soporta toda la operación de México, pero creo que a veces el beneficio recibido de los servicios del extranjero es mínimo en función de la contraprestación que se está dando, ¿no? No obviar, la contraprestación debe estar a valores de mercado, cualquier sea que tengas de análisis, pues tiene que demostrarse que la operación se haría como terceros independientes lo harían en circunstancias comparables. Tener cuidado en esto que decía Juan Pedro de lo que reportamos
que le tocó que reportaran maquila y era manufactura, pero entonces tiene diferentes consecuencias. Algo que también es común es el tema de servicios técnicos, con management, con asistencia técnica. Hay que recordar que en México la asistencia técnica lleva una retención, tiene un efecto tipo regalía, si estamos hablando del extranjero, obviamente. Entonces, simplemente tener cuidado. Me ha tocado ver que los contratos dicen que es asistencia técnica y después todo lo demás, ¿no? Entonces, pues siempre seguir la realidad de la transacción. Si la transacción es asistencia técnica, pues bueno, se harán el pago de retención solo correspondiente a estas operaciones. Pero también me ha pasado lo contrario, que no hace asistencia técnica y por el wording en inglés o porque es un contrato de hace 25 años, no se tiene la consistencia que se debiera tener. Entonces, cuando nos encontramos en estos casos, sobre todo de servicios técnicos, hacer un buen análisis de corresponde asistencia técnica o no, porque muy probablemente tu estudio o tu análisis de precios de transferencia podrá ser muy similar en ambos casos, lo que sí puede cambiar mucho es tu efecto fiscal. Cobro de servicios cuando no existe una efectiva prestación. Siempre duden cuando solo reciben la factura y no supieron ni ustedes por qué les están cobrando, pues metan la duda. Digo, por mucho que muchas veces se tiene poca voto en lo que se está dando, me parece que sí se debe de levantar la mano porque directamente tendría que ser no deducible si no hay una efectiva prestación de servicio o si no hay una prueba de algo en este sentido. Si vamos a aplicar un margen de rentabilidad porque así lo corresponde, sobre todo cuando tú eres prestadora de servicios, digo, aplican en tanto presta como pagas, ¿no? Pero tener información financiera segmentada correcta. ¿A qué le llamamos los de precios de información financiera segmentada? Que luego me lo preguntan mucho. Es a tener tu base de costos adecuada, o sea que si tú tienes un negocio que el 100% se dedica a la manufactura, bueno, no el 100%, pero te dedicas a la manufactura y un pequeño segmento tiene una prestación de servicio al extranjero, va de la mano con cómo determinaste el importe que le vas a facturar a nacionales o extranjeros, ¿no? Tu base de costos, tu parte de ingreso y la segmentación sería la parte de servicios que solo ves como el cachito de la operación y la parte de manufactura, que en mi ejemplo, donde, bueno, estará el resto de los componentes relacionados a la actividad. Entonces, cuidado con esta parte. Y si tenemos comparables internos, ¿a qué me refiero con esto? Cuando prestamos servicios tanto a partes relacionadas como a terceros independientes, pues cuidado con que el SAT lo primero que nos va a pedir o nos va a hacer observar es por si estamos aplicando los mismos precios para uno y para otro, y en caso de no hacerlo, pues tener una buena justificación o razonabilidad del por qué se estuviera haciendo de esa manera. Pudiera ser temas de volumen, pudiera ser temas, no sé, de crédito, pero bueno, hay que tener como muy identificado esto. Entonces, siempre que estemos recibiendo un tipo de servicio, no olvidar como todos estos aspectos, hacerse su listita de lo que hay que pedir a la parte relacionada, ya sea nacional o el extranjero, porque digo, hablo mucho del extranjero, pero también nacionales no saben ni por qué reciben la factura que recibieron. Entonces, tener mucho cuidado con estas operaciones que son altamente revisadas. Muchas gracias, Majo. Yo ahora les voy a platicar un poco más acerca de las operaciones de intereses o de financiamiento y qué es lo que debemos de cuidar y conservar para eliminar o minimizar riesgos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de transacciones de financiamiento, pues típicamente lo que sus asesores de precios de transferencia les solicitan, pues es al menos la tabla de amortización que incluya ciertas características, ¿no? Por ejemplo, que se incluya pues, el monto del préstamo, que podamos observar la tasa de interés, si es una tasa fija, una tasa variable, si utilizaron una tasa base de adicionar a ciertos puntos base, y también como las reglas del juego de cómo se van devengando sus intereses, ¿no? Si son diarios o mensuales o semanales, y la moneda en cómo se llevó a cabo este préstamo, ¿no? Esto es básicamente la información mínima que necesitaríamos para nosotros o sus asesores de precios de transferencia poder elaborar el análisis económico bajo las mismas condiciones y características, ¿no? Y bueno, también lo que evidentemente se tiene que hacer es pues, que
la tasa de interés con la que se está celebrando la operación pues esté a valores de mercado. Pero también es importante tener en cuenta pues, la capacidad crediticia que tiene la compañía a la que le están dando el crédito y también cuidar la relación préstamo-capital. María José ya lo comentó, pues esto, si tienes un capital social chiquitito o eres una compañía que ha estado acumulando pérdidas importantes en el pasado, pues puedes tener un capital negativo y eso pues también te detona capitalización delegada y por ende la no deducibilidad de estos intereses, ¿no? Y también es importante cuidar y mantener los contratos vigentes de estas operaciones, es decir, a veces puedes tener un montón de financiamientos distintos y a veces como que también es complicado irlos actualizando año a año, pero la recomendación pues sí es tenerlos vigentes dado que las condiciones pueden cambiar. Ya hemos visto en el pasado cómo las tasas de intereses incrementaron, no solamente en México, sino en el mundo. Y ahorita también cómo empiezan a disminuir estas mismas tasas. Entonces, pues las condiciones en el mercado también van cambiando. Es importante también tener un análisis económico contemporáneo, porque a veces lo que hemos observado son contratos a tasas fijas por muchos años, ¿no? Decir, oye, por los próximos 5 años ahí va este financiamiento a tasa fija. Casualmente viene una crisis o pasa algo y que las tasas suben o las tasas bajan, pues esa tasa en la que ya ustedes pactaron, pues ya no estaría a valores de mercado. Entonces, sí es importante tener un análisis económico actual y revisar las tasas periódicamente. Ya lo mencioné, ¿no? Podemos caer en temas de capitalización delgada y por ahí en tema de intereses también pues existe una limitante para deducir intereses cuando es un grupo, en este caso pues, mexicano, con varias empresas y lo que nos dice es que los intereses netos, que es básicamente los intereses a favor menos los intereses a cargo, que no excedan del 30% de la utilidad fiscal ajustado, y cuando se deducen más de 20 millones entre todo el grupo, pues todo ese diferenciador o ese diferencial entre los 20 y lo demás, pues es no deducible. Entonces, aunque es un cálculo fiscal, pues no está de más mencionarlo y con lo que tienen que tener cuidado a la hora de tener transacciones de financiamiento. Y digo, finalmente, otra de las transacciones, como mencionaba al principio, que tenemos es el tema de la regalía. Creo que en precios de transferencia los últimos años, a nivel general, se ha estado moviendo mucho la discusión en relación a los intangibles, ¿no? La creación del intangible, quién lo desarrolla, quién lo mejora, a quién le corresponde la rentabilidad adicional o excedente por cada uno de los, dependiendo de las funciones que realices en función del intangible. Entonces, creo que el tema de las regalías termina siendo la típica contraprestación que da pie a este análisis previo en relación al intangible. Entonces, algo que nos ha pasado es tener muy claro el concepto del intangible por el que se pagan regalías. Ya hemos dicho 20 veces el contrato, por ahí viene ya hasta abajo para que ya no lo lean tan al principio, pero en lo que dice el contrato del intangible que cubres sí tiene que ver con la contraprestación que pagas. No es lo mismo un software, no es lo mismo un know-how que una marca, que una mezcla de todos tus intangibles, que un proceso de patente o de manufactura. Entonces sí es importante porque en función de eso hay diferentes contraprestaciones que puedes tener como pago de regalía. Tener identificado para efectos fiscales tu tasa de retención y verificar si México cuenta con un tratado de doble tributación si estamos hablando con una regalía del extranjero. Y también nos hemos topado que por el lado de impuestos internacionales se inician operaciones o revisiones de precios de transferencia y van alineados a una mala aplicación de tratado y que te abre toda una comunicación y discusiones que van más allá de la original, ¿no? Lo tenemos que decir, la regalía debe estar pactada a valores de mercado, es decir, estar dentro de los rangos, tener una metodología. Para el tema de regalías hay mucha discusión de cuál es la metodología correcta. Generalmente en México, como es quien paga, de algún modo hacemos un PC o un precio comparable no controlado. Tenemos el método de residual profit split o de partición de utilidades residual.
que sería otro de los métodos que puede valer un intangible, pero pues ahí lo tendremos que a lo mejor estar reportando en operaciones relevantes. En fin, depende mucho de la participación que uno tenga en esto. Se puede hacer, hay que tener un papel de trabajo del cálculo de regalías. Luego el contrato dice 5% del ingreso. Tú haces el cálculo nada más para verificar más o menos si se parece y resulta que no tiene nada que ver si yo sacara el 5%. A ver cómo lo están viendo. Hay muchos grupos que lo hacen en función del ingreso estimado o del ingreso del ejercicio fiscal inmediato anterior. Tenemos que tener evidentemente en cuenta que cuando tú cobras una regalía de partes relacionadas, se cobra por las operaciones con con terceros independientes. No debiéramos de estar cobrando regalías para ventas con partes relacionadas, no hace ningún sentido económico, entonces mucho cuidado con eso porque es muy probable que sea no deducible la parte proporcional de tu regalía cuando la aplicas también a ingresos intercompañía. Hay que tener identificada la base del cálculo. Comúnmente las regalías están asociadas a los ingresos, digo, puede haber otras bases, pero la realidad es que si tú calculas o ven que la regalía está en función de las utilidades, esto puede tener mucho riesgo de dividendo ficto y por tanto tener diferentes tratamientos. Entonces, tener mucho cuidado con cuál es la base que se está determinando para la regalía. Y bueno, como mencionaba, una de las discusiones que hemos traído, el tema de pérdidas recurrentes. ¿Qué pasa? O una de las cosas que luego platicamos es, ¿qué pasa cuando hay un cobro de regalía en una entidad que pierde constantemente? ¿Hace sentido o no? Porque una regalía, en principio, tú estás pagando por un intangible que te está generando valor. Y ese valor tiene que traducir, si no a lo mejor no en el corto plazo, pero en algún momento del tiempo se tiene que traducir en ingresos, en utilidades o en algo para la compañía. Entonces, una empresa que pierde constantemente no hace ningún sentido económico a largo o mediano plazo que se esté pegando por un intangible que no le está generando valor. Entonces, pierde temas de estricta indispensabilidad para el contribuyente que lo está deduciendo. Y creo, o me parece, que no son todos los casos. En precios de transferencia todos nos van a escuchar. Bueno, creo que todos los fiscalistas siempre somos de caso por caso, porque es real, ¿no? Pero en principio pareciera que no hace sentido o resonancia tener pagos de regalías cuando estamos teniendo pérdidas recurrentes. No sé, bueno, y hasta aquí llegamos con el tema de los diferentes riesgos que estuvimos identificando y las diferentes sugerencias. Si tienen alguna pregunta, con gusto, si quieren, vayan poniéndola en el chat. La primera pregunta por parte de la audiencia es, ¿qué recomendaciones harían si no se ha elaborado el estudio ni el anexo 9 de la DIN de años pasados? Muchas gracias. Bueno, aquí al final del día lo que hay que revisar es la autoridad tiene facultades de comprobación de 5 años hacia atrás respecto a la última presentación de la declaración anual. Entonces, me parece que es lo primero que hay que revisar para ver si ya son años que están a punto de expirar o si se presentaron complementarias de la declaración anual y pues eso también va como reavivando, ¿no? la obligación de presentar el anexo 9 de la DIN. También hay que, o vale la pena revisar si sean más que nada los ingresos acumulables para saber la obligación que tiene este contribuyente, si es declaración informativa local o es únicamente tener el estudio y presentar el anexo 9 de la DIN. También me parece que es relevante o importante conocer el importe de las transacciones para poder cuantificar este riesgo que está asumiendo la compañía por no tener la documentación y eventualmente por si fuera algo que es no deducible. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Tenemos otra pregunta más. Si la declaración informativa local es elaborada por una firma en el extranjero y está en inglés, ¿existe algún riesgo o hay algo que se deba tener en consideración? A ver, en principio, la parte de que sea elaborado por una entidad del extranjero es algo que en México se permite, no existe ninguna limitación en este sentido.
La parte de que esté en inglés sí es un riesgo y un problema. Lo único que podemos presentar en inglés es el master file, perdón, o la declaración maestra. En cuanto a la declaración informativa local, como cualquier documento que sirve de parte de la contabilidad en México, tiene que venir en idioma español. Entonces, ese es uno de los componentes. Y la otra parte es que de verdad cumpla con México. Nos hemos topado con que a lo mejor tienen análisis desde el extranjero que la parte mexicana. En México tenemos que hacer análisis transaccionales, transacción por transacción, es que a lo mejor no cumplen con esta parte de ser un análisis transaccional de la operación, y el tema de que las comparables en Estados Unidos principalmente se utilizan 3 años para sacar un promedio de la información de las comparables. En México ya por ley tenemos que utilizar uno. Entonces, de algún modo, simplemente hay que tener en cuenta que cumpla con todos los requerimientos o los requisitos de la declaración local, que esté en español y que, bueno, que de algún modo pueda ser revisado por la autoridad. Digo, nosotros con mucho gusto como comercial pues podemos apoyarlos también en esta tropicalización de este tipo de estudios. Nada más incluiría un punto adicional. Cuando es elaborado, por ejemplo, en Estados Unidos, pues en Estados Unidos tiene una facilidad de operaciones que sean pues, más cuantiosas, ¿no? Es decir, o aquellas operaciones que son inmateriales, pues realmente las dejan fuera del alcance. Y en México eso no sucede. Así sean operaciones de 5 pesos, se tiene que documentar. Entonces, hay que asegurarse que también todas o el 100% de las operaciones que suceden en México se estén documentando y estén incluidas dentro de la documentación de precios de transferencia. Excelente, muchísimas gracias, Juan Pedro. La última pregunta es, si una empresa está generando pérdidas operativas y tiene muchas operaciones con partes relacionadas, ¿qué sugieren hacer? Bueno, esa es una buena pregunta. Creo que lo primero que se tiene que revisar, ya lo mencionamos, que las transacciones o con partes relacionadas pues tengan sentido económico y tengan de verdad un trasfondo. Un buen análisis de las funciones, a los activos y los riesgos, este análisis funcional de las dos partes de la operación, ver si la transacción o la entidad mexicana está perdiendo por un tema realmente de mercado o no. Luego me dicen, es que es de mercado, pero resulta que toda la operación es con partes relacionadas. Y digo, bueno, pues no es tan mercado, ¿no? Entonces, ver si el grupo está perdiendo ese año, ¿no? El típico caso que vimos, que todo el mundo menciona, pues fue la pandemia, donde pues había toda una disrupción de las cadenas de suministro que de algún modo afectaron no solo a México, sino a las partes, y a lo mejor no se hizo completa la contraprestación al extranjero, pues sí se tenía que pagar y demás. Entonces creo que la respuesta pues tiene que ir acompañada de el soporte que se tenga de la operación. Y si estos pagos continuamente, pérdidas recurrentes durante varios años, si tú hicieras el ejercicio y dices, si quito este pago al extranjero, yo tendré utilidad, pues cuidado, porque más allá de lo que te podamos decir de razonabilidad, en ojos de una revisión, a la autoridad no le gusta que los pagos con partes relacionadas sean los causantes de tu pérdida. Entonces, creo que debe de existir un muy, muy buen soporte que demuestre que tu comportamiento es de mercado. Y en esos casos, y de las transacciones, y en esos casos, pues sería una cuestión ya de revisión o de soporte ante la autoridad. Muchísimas gracias, María José, Juan Pedro. Pues hemos llegado al final de este webinar, J.A. del Río ayudando a las empresas a hacer negocios en Latinoamérica. Agradece nuevamente su interés, quedando a su disposición ante cualquier duda, consulta o asesoría que requieran el correo contacto@jadelrio.com. Hasta luego y muchas gracias. Gracias. Sí.